El DANE reveló la cifra de desempleo en Colombia durante el año 2021. 13.7%, esto equivale a 2,2 puntos porcentuales menos de lo registrado en el mismo periodo del 2020, aunque la cifra sigue siendo superior a lo que se había reportado en el año 2019. Todavía no se regresa a una cifra de desempleo similar a la que se registraba en Colombia antes de la pandemia. Esto dijo el director del DANE. En el último año, entre 2021 y 2020, vimos un crecimiento de la población ocupada de 1.243.000 personas, quedándonos una deuda de 1.200.000 personas. Un elemento muy importante para resaltar, porque lo que estaríamos diciendo es que en un año, en el año 2021, el país estuvo en capacidad de recuperar el 50% aproximadamente de los puestos de trabajo destruidos por el año más crítico de la pandemia, que corresponde en este caso al año 2020. Es Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, a propósito de las cifras de desempleo en Colombia, que tienen, entre otras cosas, elementos adicionales que se relacionan con las regiones, cómo ha sido el comportamiento en distintas zonas del territorio colombiano, en el Chocó, en Cúcuta, en Riohacha, también en Bogotá, Pereira, en fin. De manera que hay un nuevo panorama marcado por esta cifra, pero todavía una tarea pendiente por desarrollar. Doctor Juan Daniel Oviedo, buenos días, gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio. Muy buenos días, Juan Manuel, un saludo muy especial para ti, todos en la mesa y los oyentes de RCN Radio. ¿Cómo se entiende, gracias doctor Oviedo, cómo se entiende entonces esta cifra de desempleo, 13.7%, digamos una cifra positiva, pero todavía con una tarea por hacer para tratar de recuperar los niveles anteriores a la pandemia, ¿verdad? Bueno, exactamente, esa cifra de desempleo nacional para todo el año 2021 del 13,7%, lo que nos muestra es que hemos podido compensar de esa herencia negativa que nos dejó la pandemia. Recordemos que el país venía en 2019, después de ver durante casi 4 años sucesivos retrocesos en la salud, llamémoslo así, de su mercado laboral, ver una tasa de desempleo del 10,5%. La pandemia nos hizo llegar en 2020 a una tasa del 15,9%, es decir, heredamos 5.4 puntos porcentuales de tasa de desempleo que pudimos resarcir, llamémoslo así, 2.2 puntos de esos 5,4 en el año 2021 gracias a que pudimos recuperar aproximadamente 1.243.000 puestos de trabajo de los 2.400.000 que generó la pandemia. Sin embargo, pues esos 3.2 puntos porcentuales que tenemos pendientes por ajustar para poder retomar niveles de 2019, empiezan a mostrar algunos elementos complementarios a los que motivó la pandemia, como son las inelasticidades, llamemos así, a la empleabilidad en los pequeños municipios y en la zona rural, en donde seguramente con esos resultados, pues algunas acciones particulares se van a plantear para poder acelerar la corrección de esa tasa de desempleo en el año 2022. Señor Oviedo, la CEPAL también decía que había como un retroceso en la región de casi 27 años. ¿Hay esperanza de recuperación de empleo, sobre todo para mujeres y para jóvenes? Ese es uno de los desafíos más grandes. Recordemos que todavía tenemos una deuda importante con las mujeres en el saldo de 2021. De esos 1.200.000 puestos de trabajo que el país debería recuperar para tener niveles de empleabilidad de casi 22.3 millones, que eran los que tenía en el año 2019, pues necesitamos que 892.000, es decir, casi 3/4 partes de esos empleos que se recuperen, pues estén asociados con mujeres, sobre todo una buena parte de ellas asociadas con mujeres en el servicio doméstico y otras en actividades de comercio y manufactura intensivas en mano de obra, en donde se plantean unos desafíos muy importantes, porque recordemos que el comercio y la manufactura en el país han venido observando unos avances muy importantes en términos de producción y ventas, y no necesariamente en términos de empleo. Ahora, doctor Juan Daniel Oviedo, finalmente, preocupante lo que ocurre con algunas ciudades como Quibdó, en el Chocó, y Cúcuta, ciudades de frontera, Cúcuta,
Riohacha, que tiene también un importante porcentaje de desempleo en este momento, por encima del 20% el caso de Quibdó. Exactamente, y cuando nosotros queremos ver qué sucede con, por ejemplo, una ciudad como Quibdó, que tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada visitando, pues encontramos esos efectos que genera, por ejemplo, la minería de oro, en donde una gran cantidad de personas está trabajando por fuera de Quito, aprovechando las oportunidades de la minería de oro, pero exponiéndose a un trabajo informal, con una remuneración precaria, que rápidamente está generando dificultades para que el mercado laboral urbano de Quito, que depende de forma importante del comercio y de algunas actividades básicas de servicios, pues se pueda recuperar rápidamente. Y en el caso de Cúcuta, pues desafortunadamente esa gran exposición que tiene Cúcuta a la informalidad, pues genera unas dificultades muy importantes en materia de las condiciones de generación de empleo, en donde también Cúcuta tiene una dificultad y es su dependencia también en algunas actividades manufactureras, como por ejemplo la fabricación de calzado, los artículos de cuero, que todavía no han podido dar unas luces muy positivas en materia de la recuperación de empleo. Entonces, cuando vemos realidad en Cúcuta, no solo preocupa el tema del desempleo, sino que en Cúcuta, en el año 2021, prácticamente 7 de cada 10 personas que están trabajando en Cúcuta lo están haciendo en condiciones de informalidad, lo cual rápidamente genera dificultades para tener un ingreso suficiente que le permita la movilidad social a las personas que residen en los hogares de estos ocupados que están trabajando en la informalidad. Doctor Juan Daniel Oviedo, gracias por estas explicaciones y aclaraciones frente a la cifra de desempleo del 2021. Es usted muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre atentos a cualquier cosa que requieran. El director del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Pudimos recuperar 1.200.000 puestos de trabajo, sin embargo hay que hacer ajustes para recuperar otros 1.200.000 puestos de trabajo y alcanzar así niveles anteriores a la pandemia.